Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 12. La ofensiva para arrestar a Afo se volvió monumental, le dieron prioridad a capturar al rey de las sombras por sobre el chico. Kamui Woods usaba sus brazos extendidos para sujetar y ralentizar al villano, mientras Besgeanis tejía hilos que comprimían y restringían sus movimientos. Mirko y Auxa atacaban con velocidad sobrehumana, obligando a Afo a esquivar, retroceder y reubicar su estrategia. Endeavor lanzaba ráfagas de fuego en oleadas coordinadas, obligando al villano a dispersarse, mientras los gnomos restantes eran neutralizados uno a uno. Aizawa continuaba presionando, esquivando los ataques de Afo y cortando las liberaciones de Kirk con su mirada fija y su habilidad precisa. Pero no podía desviarse demasiado. Izuku seguía arremetiendo contra Olmig, y cada impacto hacía que el símbolo de la paz se tambaleara peligrosamente. La adrenalina corría por sus venas mientras trataba de mantener ambos frentes bajo control. Afo, acorralado, respiraba con dificultad, pero su rostro permanecía intacto, impasible, solo acompañado de esa sonrisa burlona que parecía devorar el aire mismo. Sus ojos brillaban con una crueldad fría, calculadora, disfrutando cada instante de la confusión y el miedo que emanaba de los héroes. La ciudad estaba al borde del colapso, los gnomos caían uno tras otro, los aliados del villano diezmados, y aún así, él saboreaba el momento, el instante exacto en que la desesperación podía tocar a quienes se creían invencibles. Con un suspiro lento, casi teatral, inclinó la cabeza hacia Izuku, y la orden brotó como un veneno. Mátalo. La voz no fue un simple mandato. Fue un deleite cruel, un placer oscuro que recorría cada músculo de Afo. Sabía lo que estaba haciendo. Había convertido a su propio experimento, a ese niño problemático que todos amaban y protegían, en un arma contra el símbolo de la paz. Cada palabra estaba cargada de malicia, y la intensidad de su mirada hacía que todo a su alrededor pareciera detenerse por un instante. Incluso los héroes más experimentados sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Izuku obedeció, como si la orden hubiera sido una extensión natural de su determinación, pero Aizawa sintió un vacío inmediato. Su corazón se tensó, cada fibra de su cuerpo gritaba impotencia. Había entrenado a su estudiante, lo había protegido, lo había guiado, y aún así, en ese preciso instante, lo veía ejecutar un mandato que no podía detener. La sensación era física, un golpe que atravesaba su mente y su alma, y el tiempo parecía ralentizarse, cada respiración cargada de horror. El caos reinaba con furia. Explosiones iluminaban el cielo gris, el rugido de los gnomos mezclándose con gritos de civiles y héroes. Afo, en medio de todo eso, permanecía en calma absoluta, saboreando la escena. Su risa, baja y burlesca al principio, se elevó hasta convertirse en un eco que atravesó calles y escombros, una carcajada cargada de victoria y sadismo. Sí. Así es como se derrumba la esperanza. Exclamó, saboreando la tensión, viendo cómo su orden corrompía incluso los lazos más fuertes, convirtiendo el miedo y la desesperación en armas invisibles. Aizawa, con los músculos tensos y la capa ondeando, se lanzó de nuevo hacia él, intentando contenerlo, desviar su Kirk, neutralizar sus movimientos, pero el villano parecía anticipar cada maniobra. Cada intento fallido era un recordatorio cruel de su impotencia. Y mientras Aizawa luchaba, su mirada se cruzaba con la de Izuku, concentrada, decidida, vacía en su ejecución, y el peso de la responsabilidad y el horror lo aplastaba. Nada de su experiencia lo había preparado para esto. Afo cerró los ojos un instante, inhalando profundamente, disfrutando cada sonido del caos. El rugido de los héroes, los gritos de los civiles, el choque de poder contra poder, y sobre todo, el momento en que su plan había tocado la línea más sensible, la más cruel. La lealtad y el afecto convertidos en arma contra los mismos que protegían al chico. La sonrisa permanecía, pero ahora era más intensa, más oscura, casi tangible, como si la malicia misma se condensara a su alrededor.
En el corazón del caos, la ciudad temblaba, los héroes luchaban, y Afo estaba exactamente donde quería. Observando cómo el miedo y la confusión se filtraban hasta los huesos de todos, mientras la orden más aterradora se cumplía sin vacilación. El caos absoluto que había soñado durante tanto tiempo finalmente era real. Olmig sentía cada golpe de Izuku como si fueran martillos encendiendo fuego en sus huesos. Cada impacto, cada puñetazo, cada movimiento del joven era más que fuerza física. Era la precisión de alguien que sabía exactamente qué hacer, alguien que había aprendido de ellos, alguien que ahora se había convertido en un enemigo perfecto. La incredulidad lo atravesaba. ¿Cómo? Pensó, entre jadeos, entre cada respiración entrecortada. ¿Cómo puede, uno de mis propios estudiantes? Nunca imaginó que sería derrotado así. Que alguien a quien había entrenado, alguien en quien había depositado sus esperanzas, lo pondría al borde de la muerte. Sus años, décadas de heroísmo, de sacrificio, de ser símbolo de paz, todo terminaba ahora. Y la peor parte, la que le desgarraba el alma. Esos ojos opacos, vacíos, de Izuku, no lo miraban directamente a él, solo obediencia cruel, y el horror de saber que él era el instrumento de destrucción que su némesis había decidido empuñar. Cada golpe lo hacía tambalear, cada impacto lo acercaba a la desesperación. Recordó todas las veces que había fallado, todas las veces que podría haber hecho algo diferente. Si hubiera sido más rápido, más fuerte, más atento, si hubiera podido proteger mejor a sus estudiantes, a la sociedad, pero ya no había tiempo para arrepentimientos. Solo había dolor y el peso insoportable de la traición que sentía en el aire. Y entonces lo sintió. El puño de Izuku, el movimiento final. Un golpe concentrado que no era solo fuerza, sino decisión letal. Se clavó en lo más profundo de su cuerpo, un cuchillo invisible que atravesaba cada fibra de su ser. Cada célula, cada músculo, cada hueso gritaba bajo el impacto, y Olmig comprendió, en ese instante, que no había escapatoria. La energía que lo mantenía en pie se desvanecía, su vista se tornaba borrosa, los sonidos del caos se distorsionaban, y su propio corazón latía como si quisiera advertirle que el final había llegado. Era irónico, cruelmente irónico. Había pasado décadas construyendo un símbolo de esperanza, una luz para todos, y ahora la luz se apagaba a manos de un estudiante, uno a quien amaba y enseñaba. Sus manos, tan acostumbradas a levantar, proteger y salvar, ahora solo podían temblar, incapaces de detener lo inevitable. Y mientras la oscuridad comenzaba a rodearlo, mientras la vida escapaba lentamente de su cuerpo, Olmig solo podía pensar en esos ojos vacíos, en el sacrificio que lo había llevado hasta aquí, en todo lo que no alcanzaría a corregir. Este era el fin de un héroe, el fin de un símbolo, y el mundo temblaba, ajeno y aterrorizado, mientras el puño de Izuku se enterraba en lo más profundo, matando lentamente lo que tanto tiempo había costado construir. El rugido de la ciudad, el estruendo de las batallas, todo se convirtió en un eco lejano mientras la consciencia de Olmig se desvanecía. Y en el silencio absoluto que rodeaba su fin, una sola certeza lo golpeó con fuerza. Nunca imaginó que su último momento sería así, enfrentando la muerte a manos de aquel que consideraba su esperanza más pura. Días después, la ciudad aún respiraba polvo y escombros. La bruma de la devastación cubría calles y avenidas, mientras los civiles que habían logrado sobrevivir eran trasladados a refugios improvisados. Entre ellos, la UA se había convertido en un albergue temporal, sus pasillos y salones llenos de familias desplazadas y el eco de un miedo colectivo. La escuela, que alguna vez había sido un símbolo de aprendizaje y esperanza, ahora estaba cargada de luto y responsabilidad, con cada rincón adaptado para recibir a los que lo habían perdido todo. La clase 1, caminaba entre los pasillos transformados, cada paso resonando como un recordatorio de lo que había sucedido. Nadie hablaba. El silencio era pesado, casi doloroso. Sus mentes viajaban constantemente al recuerdo imborrable que los perseguiría para siempre. La llegada a la zona de batalla, los gnomos destruidos, el caos que reinaba en cada esquina, y, sobre todo, el horror de ver a Izuku ejecutar la orden de Afo. Cada uno revivía, en su mente, el instante exacto en que Olmig cayó.
La incredulidad los envolvía como una niebla oscura. El héroe que siempre había representado la esperanza, que había sido el faro que los guió, yacía inerte bajo una sábana blanca, su aura de invencibilidad desaparecida para siempre. Había muerto a manos de un estudiante que, hasta hace poco, había estado en coma, un niño que ellos conocían, alguien en quien confiaban. Los recuerdos eran un tormento constante. Bakugo apretaba los puños con fuerza, hasta que sus nudillos se tornaron blancos. La mezcla de miedo y furia lo devoraba desde dentro. Recordaba con claridad cómo el nerd, su amigo de la infancia y a quien había defendido, había golpeado a All Might con una determinación fría y sin vacilación. La sensación de impotencia lo consumía. No había podido detenerlo, ni siquiera entender cómo todo había llegado a ese punto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos puños impactando, sintiendo que su mundo se quebraba un poco más con cada golpe. La rabia no era solo contra Izuku, sino contra sí mismo por no haber anticipado esto, por haber confiado en que el nerd con el que creció seguía ahí, aún después de muerto. Uraraka se sentaba con los hombros caídos, los ojos empañados de lágrimas que no se atrevían a caer del todo. Revivía la impotencia de aquel momento. No podía mover a los civiles lo suficientemente rápido, no podía detener los ataques de los Nomus, y mucho menos impedir que su amigo ejecutara la orden que había cambiado todo. Cada grito de socorro la atravesaba como un puñal, y cada cuerpo que pasaba frente a ella le recordaba que todo aquello estaba fuera de su control. Su corazón se sentía aplastado por la desesperanza, y la sensación de fracaso personal la mantenía rígida, paralizada por el dolor. Momo caminaba entre los pasillos improvisados del refugio, recordando los gritos de los civiles, la desesperación pintada en cada rostro, y la confusión de no saber a quién salvar primero. Cada decisión que había tomado parecía insuficiente, y el peso de la responsabilidad la aplastaba. Los edificios derruidos, las familias separadas y las vidas destruidas se mezclaban en su mente, creando un mosaico de caos que le hacía sentir que nada de lo que había aprendido en la UA era suficiente. La confusión y el miedo de los demás se reflejaban en sus ojos, y por un instante, Momo sintió que todo el mundo estaba al borde del colapso, y que ella no podía hacer nada para detenerlo. Todoroki mantenía la mirada fija en el suelo, dividido entre el deber que siempre lo había guiado y el shock que le producía lo ocurrido. Todo su mundo había cambiado en un instante. La ciudad estaba devastada, los gnomos derrotados, y su símbolo de paz había caído de manera irreversible. Las reglas que había aprendido, las estrategias que había practicado, todo parecía inútil frente a la magnitud del desastre y la traición de alguien que conocía tan bien. Sentía que su corazón latía con violencia, como si quisiera arrancarse del pecho, mientras trataba de procesar que el equilibrio de la sociedad y su propio camino como héroe había sido roto en un abrir y cerrar de ojos. Kirishima mantenía los dientes apretados, respirando con fuerza. La furia y la confusión se mezclaban en su interior como un volcán a punto de estallar. Sentía que cada golpe que Izuku había dado a All Might era un golpe directo contra su corazón, y no podía comprender cómo alguien a quien había considerado un amigo podía llegar tan lejos. Aún así, su instinto protector por sus compañeros lo mantenía firme. Sabía que debía ser fuerte, aunque el mundo se desmoronara a su alrededor. La sensación de vulnerabilidad que lo embargaba no le dejaba espacio para llorar, solo para enfurecerse y preguntarse cómo podían seguir adelante después de algo así. Caminar y apenas podía hablar. Su cerebro parecía funcionar en cámara lenta mientras revivía la escena. Los Nomus, los edificios derruidos, All Might cayendo ante su amigo, la sonrisa burlona de Afo. Cada chispa de electricidad que sentía en su cuerpo ahora estaba teñida de miedo y culpa. Miedo por lo que había sucedido y culpa por no haber podido hacer nada. Sus manos temblaban, y por un momento se sintió completamente inútil, un testigo impotente del colapso que acababa de presenciar. Tokoyami sentía la oscuridad en su interior hacerse más profunda. La traición de Izuku, la caída de All Might, la risa de Afo resonando en cada rincón de su mente, todo formaba un manto negro que lo envolvía.
La sombra que lo acompañaba parecía reflejar su miedo y su impotencia, creciendo con cada recuerdo del caos, recordándole que incluso los héroes más fuertes podían ser derrotados y que nada de lo que amaban estaba seguro. Kouda, Ojiro, Ida, Tsuyu y los demás también cargaban con la misma mezcla de miedo, tristeza y rabia. Su corazón latía con desesperación y determinación. Sabían que todo había cambiado y que el mundo que conocían se había desmoronado. No podían entender cómo alguien a quien habían considerado su compañero podía ser capaz de tamaña acción, y aún así, tenían que continuar. La ciudad era un escenario de desolación. Edificios derrumbados, calles vacías salvo por los heridos y los escombros, y el humo de incendios controlados pero persistentes. Familias enteras habían perdido a alguien, hogares habían desaparecido, y el centro de Mustafur era ahora una cicatriz abierta en la sociedad. La tragedia no se limitaba a la destrucción física. La esperanza de la gente había sido arrancada de raíz por la traición de aquel que alguna vez fue para su clase su unión, su punto de referencia, su amigo. Aún en medio de ese caos, la clase 1A no podía evitar sentir un doble peso. El luto por la muerte de All Might y la amarga traición de Izuku. Sus recuerdos se entrelazaban, la admiración se mezclaba con la incredulidad, y el dolor con la confusión. Sabían que lo que habían presenciado no era solo la pérdida de un héroe, sino el inicio de un declive profundo de la sociedad que habían jurado proteger. Cada salón improvisado, cada rostro de un civil agotado y desesperado, cada silencio pesado entre ellos, recordaba que aquel día había cambiado todo. El mundo que conocían ya no existía, y la clase 1A estaba atrapada entre la nostalgia de lo que fue, el horror de lo que había sucedido, y el temor de lo que todavía podía venir. Y en sus pensamientos, un eco constante. El rostro opaco de Izuku, la orden de Afo, y el golpe final que había marcado el fin de un símbolo, el fin de la esperanza, y el inicio de un nuevo caos del que nadie sabía si podrían escapar. El salón estaba cargado de un aire denso, casi irrespirable. Una mesa ovalada ocupaba el centro, iluminada por la luz blanca de los reflectores del techo. En torno a ella, héroes de renombre, profesores de la UA, y figuras de la Comisión de Héroes discutían el futuro inmediato del país. En el extremo, Endeavor cruzaba los brazos con el ceño fruncido. Las cicatrices recientes aún frescas en su rostro parecían palpitar con cada palabra que se decía. Besgeanis mantenía la espalda recta, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si intentara sostener la compostura que todos estaban perdiendo. Mirko, impaciente, tamborileaba con los dedos, lista para saltar a la acción. Aux, con la mirada seria, escuchaba en silencio, sin el brillo ligero que solía acompañarlo. Nezu estaba al frente, sus pequeños ojos apagados como pocas veces se le había visto. Frente a él, documentos, reportes de daños y listas interminables de desaparecidos y heridos. El eco de la ciudad en ruinas todavía resonaba en todos. Tenemos una misión clara, anunció una de las representantes de la Comisión de Héroes, su voz firme, sin titubeos. Localizar y neutralizar al resto de la Liga de Villanos. Gigantomachia sigue libre, Shigaraki Tomura y Tuize también. Y, por supuesto, se detuvo apenas un instante, como si pronunciarlo pesara más que los otros nombres, el Nomu humanoide. El silencio fue inmediato. Los rostros de todos se tensaron. Aizawa, con ojeras más profundas que nunca, cerró los puños bajo la mesa. Su mandíbula apretada temblaba apenas. No lo llamen así, escupió con voz baja, grave. Aunque sea un Nomu sigue teniendo nombre. Eraseread, respondió fríamente la mujer de la comisión, es un Nomu. Uno que, lamentablemente, fue capaz de asesinar al símbolo de la paz frente a todos. No podemos darnos el lujo de pensar en sentimentalismos. Si no puede ser capturado, Mirko interrumpió, golpeando la mesa con el puño. Se mata y ya. ¿Qué tanto hay que discutir? No es diferente a los gnomos que he destrozado antes. El comentario encendió un murmullo incómodo entre los presentes. Aizawa se levantó de golpe, su voz quebrada por la rabia. Sí es diferente. Lo vi con mis propios ojos. Esos vacíos en su mirada no nacieron de él, fueron forzados. Izuku era un estudiante, era un héroe en formación.
Era, replicó con dureza Endeavor, aunque su voz cargaba un peso extraño, casi culpable. Lo que vimos allí fue otra cosa. No podemos negar lo evidente, era ser. Besgenist intervino, tratando de poner equilibrio. Quizá el punto es que todavía no sabemos toda la verdad. No es prudente cerrar el caso como si se tratara de un simple Nomu. Nezu, que hasta entonces había permanecido callado, habló con un tono apagado. La comisión ya me lo restregó en la cara, que debí escuchar desde un principio, que jamás debí confiar en él. Y aún así, su mirada cayó sobre sus propias manos, diminutas. No puedo creer que aquella sinceridad, esa bondad en Izuku, fueran falsas. Esto es más grande de lo que pensamos. El silencio volvió, esta vez más pesado. Fue Aux quien rompió la tensión, con una seriedad que heló la sala. No es solo Deku quien ha desaparecido. El especialista Ryoshin tampoco ha dejado rastro. Ni la comisión ni nuestros mejores rastreadores han podido ubicarlo. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Los murmullos se alzaron otra vez, con incredulidad. Ryoshin, el único que había logrado que interactuaran con los vestigios dentro de Izuku, el que se había ganado cierta confianza en la OA, había desaparecido sin más. ¿Estás diciendo que él también estaba involucrado?, preguntó Besgenist, con un hilo de duda en la voz. No lo sabemos, respondió Aux, encogiéndose de hombros con un gesto sombrío. Pero la coincidencia es demasiado grande. Aizawa apretó los dientes, sus manos temblaban. Si él tenía algo que ver, si se aprovechó de mi gorilla, sea como sea, los hechos están frente a nosotros, cortó la representante de la comisión, levantando la voz. Mi gorilla Izuku es un peligro incontrolable. El Tartarus no puede retener a alguien así en su estado actual, y permitir que quede libre sería condenar al país entero. Nezu cerró los ojos, resignado. Entonces, la misión es clara, capturarlo a toda costa. Y si no es posible, la representante no dudó. Matarlo. El eco de esa palabra atravesó la sala como un cuchillo. Todos la escucharon, todos la sintieron. Aizawa bajó la cabeza, sus ojos enrojecidos por una furia contenida. Endeavor se mantuvo en silencio, mientras la imagen del joven de ojos opacos atravesaba su mente como un fantasma. Niuteye no movió un músculo, pero su respiración pesada lo delataba. Nadie dijo nada más. Solo quedó flotando esa palabra maldita, como la sentencia de muerte de un chico que alguna vez soñó con ser héroe. El aula de la clase 1 estaba en completo silencio cuando Aizawa entró. Su semblante era más duro de lo normal, incluso para él. Las ojeras profundas y la sombra en su expresión hablaban de noches sin dormir, de decisiones que ningún profesor querría comunicar a sus alumnos. Caminó hasta el frente del salón, se detuvo, y los miró uno por uno. Escuchen bien, dijo con voz grave, seca, sin dar espacio a dudas. A partir de hoy, mi gorilla Izuku ha sido declarado oficialmente un Nomu. La comisión de héroes lo incluyó en la lista de los más buscados. Eso significa que su captura es prioritaria. Un murmullo estremeció la clase. Nadie quería creerlo, pero Aizawa no había terminado. ¿Y si capturarlo no es una opción?, hizo una pausa, cerrando los ojos por un instante, como si esas palabras pesaran toneladas. La orden es destruirlo. El impacto fue inmediato. Kirishima golpeó la mesa con los puños, los ojos brillándole de incredulidad. Eso es una locura. Estamos hablando de mi gorilla, nuestro compañero. Kaminari, nervioso, apretó los labios. ¿Y qué se supone que hagamos si de verdad ya no es él? Si está completamente fuera de sí. Mina negó con fuerza, lágrimas formándose en sus ojos. No pueden dejarlo oír así, no después de todo lo que hizo por nosotros. Tiene que estar bajo el control de ese monstruo de All for One. Tokoyami, con la mirada baja, respondió con voz sombría. Si está bajo control o no, lo vimos con nuestros propios ojos. El símbolo de la paz cayó por sus manos. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera la clase. Ojiro bajó la cabeza, murmurando. Nunca pensé que terminaríamos hablando de mi gorilla de esta manera. Bakugo, que hasta entonces había guardado silencio, golpeó la mesa con violencia. Cállense todos. ¿Qué saben ustedes?
Deku no es un maldito Nomu, ni un traidor. Ese maldito de All for One le lavó el cerebro, lo transformó en esa cosa. Si alguno piensa en matarlo, va a tener que pasar por encima de mí. Todoroki lo miró con dureza, pero no respondió de inmediato. Al final, murmuró: Bakugo, si las cosas son como dicen, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por él, incluso si ya no hay nada de Midoriya en su interior? El ambiente se volvió insoportable. Los murmullos crecieron, unos defendiendo, otros dudando, otros resignados. La clase, que antes siempre encontraba la forma de unirse, se fragmentaba frente a sus propios miedos. Finalmente, Aizawa golpeó el escritorio con la palma abierta, logrando un silencio inmediato. Basta. Su voz resonó como un látigo, cortante, firme. No importa lo que ustedes crean, no importa lo que yo crea. Lo único que importa es lo que decretó la comisión. Midoriya Izuku está marcado. Y no hay vuelta atrás. El silencio volvió a caer, pesado y cruel. Nadie se atrevía a mirar a otro a los ojos. Era como si las paredes mismas del aula estuvieran a punto de quebrarse. Pero entonces, una pequeña voz interrumpió la tensión. ¿Ya encontraron a Deku? Todos voltearon. Eri estaba en la entrada, corriendo hacia Aizawa. Lo abrazó con ternura, pegándose a sus piernas con esa inocencia que dolía. El héroe la miró con tristeza infinita, levantándola en brazos sin saber qué decir. ¿Ya encontraron a Deku? Repitió, con la mirada limpia, llena de esperanza. Aizawa sintió cómo la garganta se le cerraba. ¿Cómo decirle que su héroe no volvería? ¿Cómo explicarle que el mismo chico que la había salvado ahora era el enemigo al que debían destruir? Y como si el golpe no fuera suficiente, Kouta se adelantó desde el pasillo, con la misma inocencia en la voz. ¿Cuándo lo van a traer de vuelta? Seguro solo quiso ayudar en la batalla, como siempre lo hace. Nadie respondió. Ni el profesor, ni los alumnos. El silencio se volvió insoportable, más doloroso que cualquier grito. Porque nadie podía decirles a esos niños que el héroe que los había rescatado de la oscuridad ahora estaba sumido en ella. El ambiente en la guarida de la Liga de Villanos era sofocante, cargado de silencio y de respiraciones pesadas. La destrucción del Frente de Héroes todavía era reciente, pero para ellos aquello no era más que el prólogo de lo que estaba por venir. El Dr. Garaki se inclinaba sobre su mesa, moviendo nerviosamente papeles y revisando monitores que proyectaban constantes vitales y gráficos inestables. La transformación de Tomura estaba en marcha. Su cuerpo aún no estaba completo, las cicatrices se abrían y cerraban con cada espasmo, su respiración sonaba irregular, pero sus ojos brillaban con un odio que incluso en ese estado incompleto hacía temblar a cualquiera que se atreviera a mirarlo demasiado tiempo. Un poco más, solo un poco más, murmuraba el doctor, ajustando válvulas y jeringas. En 4 días el mundo volverá a arrodillarse. El resto de los sobrevivientes apenas parecían humanos. Vagaban por los pasillos oscuros como sombras sin propósito. En un rincón, Gigantomachia permanecía inmóvil, como si se hubiera fundido con la pared. No hablaba, no comía, apenas movía. Su mera presencia era un recordatorio de que, cuando despertara de su aparente letargo, el caos se desataría otra vez. Garaki soltó un gruñido, ajustándose las gafas. Ese experimento debería haber llegado ya, se quejó con irritación, golpeando la mesa. El trayecto desde Mustafú no tarda más de 2 días, y ya ha pasado más de la mitad. ¿Qué está demorando al chico? Nadie respondió. Nadie tenía que hacerlo. En el fondo, todos sabían de quién hablaba. De Midoriya Izuku. El doctor cerró los ojos y respiró hondo. No importa. Hizo lo que debía, matar a Olmid puso nuestras piezas en el tablero en la posición perfecta. Que se tarde 1 día más o 2, no cambia nada. Mientras llegue a tiempo, cuando Tomura despierte, será suficiente. Los murmullos de la guarida se apagaron al escucharlo. Por primera vez, hasta Tuice dejó de hablar. Porque todos entendían lo mismo. La verdadera guerra aún no había comenzado. Las celdas del Tártaro estaban más frías de lo normal, el eco metálico de los pasos de los guardias retumbaba en los pasillos y hacía que el aire se sintiera más pesado.
3 días habían pasado desde el incidente en Mustafú, 3 días de caos, y por primera vez desde que fue encerrado, Davi había pedido ver a alguien. Nadie lo esperaba, y mucho menos a que el primero en responder fuera Endeavor. El héroe número 1 caminó hasta la celda con el ceño fruncido, las llamas recorriendo levemente su cuerpo como si fueran un reflejo de la rabia que contenía. Se detuvo frente a los barrotes, y antes de hablar, Davi ya lo recibió con una carcajada ronca, cargada de burla. ¡Qué sorpresa, viejo!, escupió, reclinándose contra la pared de la celda con una sonrisa torcida. No pedí verte, pero supongo que es gracioso que justo tú aparezcas a darme las noticias. Endeavor lo miró con frialdad, controlando su respiración. Por la situación no se permiten visitas externas al Tártaro. Vine a informarte personalmente. Davi arqueó una ceja, fingiendo sorpresa antes de soltar una risa amarga. ¿De verdad crees que no lo sabía? Su voz arrastraba un tono venenoso. Aunque esté encerrado, los guardias no se callan ni debajo del agua. Todos aquí saben que el símbolo de la paz cayó. Y lo mejor, lo mató el gnomo creado por All for One. Las llamas de Endeavor se agitaron alrededor de su cuerpo, iluminando el pasillo con un resplandor rojizo. Pero no se movió. No todavía. ¿Y eso es lo único que querías? Gruñó. No, claro que no. Davi enderezó la espalda, sus ojos brillaban con un retorcido deleite. Estaba esperando este momento. Antes no tenía sentido decirlo. Lo miró directo a los ojos, como clavándole agujas. No sabía que atacarían la ciudad, pero sí sabía que planeaban matar a Olmid. El proyecto tenía nombre, lo llamaban Noveno. El corazón de Endeavor dio un vuelco. Las llamas a su alrededor se alzaron aún más, rugiendo contra el metal de los barrotes. Siempre fue su meta matarlo. ¿Cuál es la sorpresa? Davi rió bajo, casi en un susurro. La sorpresa es que All for One nunca planeó hacerlo de esa manera. Al menos no mientras yo estuve cerca. Ni siquiera consideraba que ese chico pudiera acercarse tanto a los héroes. Endeavor apretó la mandíbula. ¿Y eso qué importa ahora? Es información pasada. El villano chasqueó la lengua y escupió a un lado. Viejo, eres tan denso. Nunca entiendes nada. Endeavor giró para marcharse. Si no iba a soltar nada útil, no tenía por qué seguir perdiendo el tiempo. Pero entonces, la siguiente frase de Davi lo congeló en el acto. Mi gorilla Izuku nunca obedeció las órdenes de All for One. Las llamas que cubrían al héroe vacilaron por primera vez. Se quedó inmóvil, el aire a su alrededor vibraba de tensión. Eso es imposible. Todos vimos cómo obedeció la orden de matar a Olmid. Un silencio pesado inundó la celda. Davi lo sostuvo con la mirada, y cuando habló de nuevo, su voz era más profunda, arrogante, casi solemne. ¿Estás tan seguro de que realmente murió? La pregunta quedó suspendida en el aire como una daga invisible, haciendo que incluso los guardias que escuchaban desde lejos intercambiaran miradas inquietas. Endeavor apretó los dientes, sus llamas crepitaban de forma descontrolada alrededor de su cuerpo, teñidas de rabia y desconcierto. La mirada fija de Davi, helada, insolente, casi divertida, lo mantenía clavado en el suelo. Deja de jugar conmigo, gruñó Endeavor, avanzando un paso hacia los barrotes. Yo mismo lo vi, Olmid cayó. Davi ladeó la cabeza, dejando escapar una carcajada áspera que resonó en las paredes de concreto. ¿Lo viste caer? Sí. ¿Lo viste morir? No. Sus ojos azules se entrecerraron con un brillo venenoso. Esa es la diferencia que los idiotas como tú no entienden. Endeavor lo observó con atención, buscando en su rostro la más mínima señal de que estaba mintiendo, pero lo único que encontró fue una seguridad enfermiza. ¿Qué insinúas? Soltó con voz grave. Que el niño Davi escupió la palabra con desprecio, nunca obedeció a All for One. Que el golpe a Olmid no fue obediencia, sino elección. Y cuando alguien elige, nunca sabes qué camino va a tomar. El héroe sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no lo mostró. En cambio, se irguió, dejando que las llamas iluminaran el pasillo lúgubre del Tartarus. No juegues conmigo, Touya.
Dabi sonrió, amplia, cruel, mostrando los labios ennegrecidos por las cicatrices. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Dijo en un susurro que obligó a Endeavor a acercarse más a los barrotes. Que ni siquiera All for One entendió a ese chico. Creía tenerlo en sus manos, pero Midoriya Izuku es un monstruo que nadie puede controlar. El silencio se alargó unos segundos. Endeavor sentía que cada palabra calaba como fuego en su pecho. Entonces, Dabi inclinó la cabeza hacia atrás, como si hablara con el techo. ¿Y tú, sigues creyendo que All Might murió, verdad? El fuego que envolvía a Endeavor se agitó con violencia, pero por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. El aire en las celdas se volvió espeso, sofocante. El crujido del fuego de Endeavor contrastaba con la calma insolente de Dabi, que parecía saborear cada segundo de la incomodidad de su padre. Responde, viejo, susurró Dabi con un deje de burla. Dime que lo viste morir, dímelo mirándome a los ojos. Endeavor apretó los dientes con tal fuerza que un chasquido seco resonó en su mandíbula. Avanzó hasta casi pegarse a los barrotes, las llamas bañaban su figura, proyectando sombras grotescas en la celda. Lo vi caer, lo vi sangrar, su voz temblaba más de lo que quería. Y vi cómo le cubrían el cuerpo. Eso fue suficiente. ¿Suficiente? Dabi rió, un sonido hueco, quebrado, pero cargado de veneno. Te tragaste lo que quisiste ver, como siempre lo haces. Ni siquiera fuiste capaz de confirmar si tu ídolo exhaló su último aliento. ¿No es eso muy conveniente? El héroe sintió un golpe en el estómago con esas palabras. Las llamas a su alrededor vacilaron apenas un instante. Lo que dices no cambia nada, gruñó, aunque su voz sonaba más débil que antes. Midoriya Izuku es un gnomo que mató al símbolo de la paz. All Might está muerto, no lo verifiqué yo, pero sí todos los médicos, incluso los forenses. Dabi lo observó en silencio unos segundos, y de pronto, se inclinó hacia adelante, clavando en él esos ojos azules que parecían atravesarlo todo. Son todos unos idiotas. Endeavor tragó saliva con dificultad, como si la garganta se le secara de golpe. No lo admitió en voz alta, pero la duda había comenzado a germinar. Dabi, notando esa grieta en la coraza de su padre, sonrió con sadismo. Y lo más gracioso es que, aunque quieras matarlo, ni siquiera sabes dónde está. Se recostó contra la pared, como si la conversación ya no le interesara. Ryoshin, ese especialista de la comisión, también desapareció, ¿no? Ni rastro suyo. ¿No te parece curioso? El nombre cayó como una bomba en los oídos de Endeavor. El fuego volvió a arder con fuerza, pero ahora no era solo ira. Era incertidumbre. ¿Qué sabes de Ryoshin? Inquirió con tono grave. Más de lo que quisieras, replicó Dabi, disfrutando cada sílaba. Pero no pienso decírtelo. Lo divertido de todo esto, es ver cómo ustedes, los héroes, empiezan a perder la fe en sus propios ojos. Endeavor retrocedió un paso. Su respiración era agitada, pero no por el calor de sus llamas. Dabi lo había logrado. Lo había hecho dudar. Y esa duda lo perseguiría fuera de esas paredes de acero. No vuelvas a provocarme con tus juegos, advirtió con voz dura antes de girarse para marcharse. Oh, no son juegos, viejo, gritó Dabi desde la celda, su risa retumbando en el pasillo. Son verdades. Y tarde o temprano, te vas a dar cuenta de que el monstruo que liberaron no es de All for One. Es suyo. El eco de esas últimas palabras lo siguió mientras las puertas de seguridad del Tártaro se cerraban tras él. Y por primera vez en mucho tiempo, Endeavor salió de allí más perturbado que furioso. Las pantallas seguían repitiendo lo mismo en bucle. El zumbido de las noticias se colaba en cada rincón de la sala común, llenando el aire de un peso que nadie podía quitarse de encima. El aprendiz convertido en monstruo. Midoriya Izuku, el gnomo humanoide que venció al símbolo de la paz. El titular en rojo brillaba como una herida abierta. Héroes de renombre han confirmado, decía el presentador, su tono frío como un juicio, que fue el joven Midoriya Izuku, estudiante de la UA, quien lanzó el golpe fatal contra All Might. La sociedad se encuentra dividida. Víctima de manipulación, o arma infiltrada desde el inicio.
Las imágenes borrosas del enfrentamiento se repetían. Olmig cayendo, el impacto devastador, y la silueta reconocible de Izuku envuelta en violencia. Los civiles entrevistados no eran mejores. Un anciano lloraba frente a cámara, pidiendo justicia. Una madre abrazaba a su hijo con fuerza, defendiendo con uñas y dientes que ese niño es un monstruo. Voces rotas, acusaciones, súplicas. Los estudiantes estaban inmóviles, atrapados por el eco de cada palabra. Mina se abrazó a sí misma, la piel de sus brazos erizada. No puede ser, murmuró, con la voz quebrada. Deku siempre ayudaba. Siempre, ¿por qué haría algo así? Tokoyami inclinó la cabeza, sus ojos hundidos en sombras. Las luces más brillantes también tienen sombras. Quizá, nunca lo conocimos de verdad. Quizá lo que vimos fue lo que quisieron que viéramos. Koda, con la voz casi inaudible, añadió. Tal vez, se acercó a nosotros solo para eso. Para destruirnos desde dentro. El comentario hizo que Hirou se irguiera de golpe, los puños apretados. Basta. Mi gorilla no es así. Sus ojos temblaban, cargados de rabia y lágrimas. Lo vimos entrenar, lo vimos esforzarse, lo vimos salvar a gente cuando no tenía por qué. No era un monstruo. No era un títere. Caminar y jugueteaba con su teléfono, evitando mirarla. Pero, si lo era, susurró con miedo, entonces convivimos con un Nomu. Uno que podría habernos matado a todos, en cualquier momento. El silencio que siguió fue un abismo. Yao Yorozu cubrió su rostro con ambas manos, la voz apenas un hilo. Si hubiese pensado más rápido, si hubiésemos visto más allá, tal vez todo esto no habría ocurrido. Urarakas mordía los labios hasta sangrar, incapaz de contener las lágrimas. Él quería salvar a la gente, su respiración era un sollozo ahogado. ¿Cómo pasó esto? Incluso Kirishima, el muro inquebrantable, parecía resquebrajarse. Mi gorilla, siempre estaba con nosotros, aunque estuviera hecho polvo. Siempre se levantaba, aunque le costara. Su voz se quebró. ¿Y ahora? Se levantó, solo para derribar al héroe que más admiraba. Nadie respondió. Los recuerdos empezaron a mezclarse con las palabras. Los torpes movimientos de Izuku, su libreta llena de anotaciones y análisis para ayudarlos, sus entrenamientos, los intentos de comunicarse con todos, su empeño en proteger hasta al más desconocido. ¿Todo eso, había sido real, o solo una ilusión? Entonces Todoroki se levantó. Su sombra se alargó sobre el suelo, rígida, helada. ¿Y si ese chico nunca existió? Dijo, con la voz firme, sin titubeos. Su mirada recorrió la sala como un filo. ¿Y si mi gorilla Izuku fue solo una máscara? Un papel diseñado para engañarnos desde el principio. El silencio se volvió insoportable. Mina se tapó la boca, horrorizada. Uraraka negó con la cabeza una y otra vez, como si pudiera deshacer las palabras. Incluso Iida, siempre tan recto, parecía perdido. Nadie quería creerlo, pero nadie podía negarlo. El aire explotó cuando Bakugo se levantó de golpe. La mesa tembló bajo la fuerza de su patada. «Cállate, medio frío», rugió, la garganta desgarrada. Ese nerd era real. Yo lo vi, lo viví, lo conocí. Era el idiota que nunca se quedaba abajo, aunque estuviera hecho mierda. Sus manos temblaban, los puños envueltos en rabia. El sudor le caía por la frente, pero sus ojos ardían con certeza. No sé qué carajos pasó. No sé qué le hicieron, se inclinó hacia adelante, con el pecho agitado. Pero hay una cosa que sí sé. Yo mismo voy a encontrarlo. Y voy a arrancarle las respuestas a golpes si hace falta. La furia de su voz retumbó en cada rincón de la sala. Los demás lo miraban con una mezcla de miedo, desconcierto y griega. Una chispa de esperanza. Y en el silencio que siguió, una pregunta empezó a pesar en todos. ¿Debían buscar a Izuku por su cuenta? Una pregunta que, sin respuesta, los estaba dividiendo más que cualquier enemigo externo. La habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por la lámpara de noche. Eri dormía profundamente, sus manitas apretadas contra la sábana, su respiración tranquila como si el mundo no se hubiera quebrado afuera. Aizawa la miraba en silencio.
Había algo hipnótico en la calma de la niña, un contraste cruel con la tormenta que lo carcomía por dentro. Recordaba la escena una y otra vez. Mi gorilla Izuku, ese chico que tantas veces había arriesgado todo por salvar a los demás, descargando el golpe que derrumbó al símbolo de la paz. La sangre, el silencio posterior, las miradas incrédulas. Su mandíbula se tensó. Un monstruo no arropa niños. Un asesino a sangre fría no se quiebra cuidando que dos pequeños no se queden en la oscuridad. Había algo que no encajaba, algo que nadie más parecía querer ver. Ya está dormida. La voz cálida de Yamada lo arrancó de sus pensamientos. Estaba apoyado en la puerta, con la seriedad poco habitual en su rostro. Será mejor que vengas. Los profesores haremos una oración por Olmid. Ya fue llevado al crematorio, en 3 días será la ceremonia. No creo en esas cosas. Aizawa no apartó la vista de la niña. Me quedaré aquí. Yamada entró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Shouta, su tono se suavizó. No es bueno que vuelvas a encerrarte. Aizawa respiró hondo, pero la culpa lo atravesaba como un puñal. No lo vi venir, Zashi. Su voz estaba rota, apenas un susurro. Yo lo protegí. Lo defendí. Es mi culpa, debería haberlo visto antes. No debí conmoverme con ese cuaderno, con su historia. Debí tratarlo como lo que decían que era, como a un gnomo más. Hubo un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo lejano de la lluvia contra los ventanales. Así dolería menos, añadió, casi para sí mismo. Yamada se acercó hasta quedar a su lado. No puedes evitarlo, Shouta. Su voz era firme, aunque su mirada también estaba cargada de tristeza. Relacionarnos con otros seres humanos significa eso. Aceptar que siempre habrá consecuencias. Nos arriesgamos con Izuku, y ahora estamos pagando. Nadie lo vio venir, nadie, colocó una mano en el hombro de su amigo. Así que no eres el único que tiene que cargar con la culpa. Aizawa cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a resbalar por su rostro, silenciosas, pesadas. Rara vez lloraba, pero esa vez no pudo contenerse. Ese chico había cargado con un dolor que pocos comprendían, y ahora el mundo lo había condenado. Nos ordenaron matarlo, dijo al fin, con la voz quebrada. Y yo no sé si pueda cumplir con eso. Para mí era un estudiante más. El silencio se quebró con un nuevo timbre. Seco, autoritario. Lo sabemos, Aizawa. La voz grave de Black King resonó desde la puerta. Ambos se giraron, sorprendidos. La expresión de Black era oscura, severa. Pero si no lo hacemos, el resto de tus estudiantes estará en un riesgo aún mayor. Aunque sea difícil, debemos cumplir con nuestro deber. Aizawa abrió la boca para responder, pero se detuvo al escuchar lo siguiente. Encontramos información sobre la nueva base. Black habló sin rodeos. Atacaremos en 2 horas. Han convocado a todos los profesionales disponibles, y si lo autorizamos, también podrán ir los estudiantes. El aire en la habitación se volvió más denso, sofocante. Yamada apretó los dientes. Tan pronto. No podemos desaprovechar más tiempo, replicó Black con dureza. Aizawa bajó la vista hacia Eri, dormida, ajena a la guerra que estaba por estallar. La guerra no esperaba a nadie. En un momento podías estar devastado, cansado, agotado. Al siguiente, tenías que levantarte, no por ti, sino por quienes amabas. Abrió los ojos a la nada. La oscuridad no era falta de luz. Era un vacío denso que parecía sostener sonido y tiempo en su interior. Todo en él dolía, no solo el cuerpo, sino algo más profundo, como si cada recuerdo hubiera dejado una fisura dentro del pecho. Y sin embargo, no supo decir si aquello era físico o un remolino emocional que lo aplastaba. Sentía, con una certeza brutal, que algo había pasado. Como si un camión, un mundo entero hubiese pasado por encima de su costado y luego se hubiera marchado sin mirar atrás. Intentó mover un dedo. Lo consiguió con una lentitud que lo aterrorizó. La mano respondió como si perteneciera a otra persona, pesada, ajena. El latido del corazón retumbaba sordamente en sus oídos, más presente que cualquiera de las imágenes que querían asaltarlo.
Entonces llegaron los fragmentos, sin orden, cortados como fotogramas rotos. Una calle hecha de escombros. Un rugido que raspaba la carne. La figura gigantesca que no era humana, y su propia voz arrastrándose. No te rindas. El puño de un joven de pelo verde, tan cercano que cada golpe parecía abrir su propia carne. El impacto, ese golpe explotando como una campana dentro de su cuerpo. Silencio. La sensación de caer, y debajo de todo eso, una risa que se pegaba al hueso. Huérfana y cruel. All for One riendo. Y la certeza absurda, fría. Había fallado. Es verdad, pensó con la misma claridad con la que, un instante antes, había sido capaz de lanzar un ataque. He fallado. La frase se sostuvo sola, como una sentencia que no necesitaba testigos. Pasaron por su mente los rostros de tantos a los que había prometido proteger. La imagen de una generación entera que había tratado de sostener con su esfuerzo. Los nombres, los sacrificios, el peso de un símbolo que ahora podía percibir que se deslizaba entre sus dedos como agua. Quiso llorar. La garganta se le apretó, pero la saliva era un territorio seco. No recordaba cuándo había aprendido a gritar de esperanza, solo que siempre lo había hecho con el cuerpo entero. Ahora la voz que debía salir de su pecho se había vuelto arena. Y entonces una voz. Pequeña al principio, como el roce de una mano sobre un lienzo, y luego más clara, más cercana. Lo sobresaltó de un modo que un puñetazo no lo había logrado. Su sangre pareció retroceder y, con ella, un flujo de memoria palpitante. La voz tenía un timbre viejo y conocido, pero por la espesura del lugar no la reconoció de inmediato. Hizo lo que hacía con los recuerdos. Tanteó en la penumbra hasta atrapar un hilo. Había algo en ese timbre, esas palabras que lo habían descolocado. Una cadencia que contenía culpa y reproche en la misma respiración. Por un instante, su mente intentó nombrarla con algo concreto y falló. El nombre no acudía, pero la emoción sí. Un deseo tan profundo que le quemó los ojos. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si se inclinara sobre su boca. Despierta, la frase cayó en la oscuridad como una orden y como un bálsamo. No era solo una identificación. Estaba cargada de memoria, de asombro, de una pena tan antigua que le hizo clavar las uñas en la nada. Por debajo de las palabras, sintió mil pequeñas cosas. La seda de una voz. La sensación de haber perdido algo irreemplazable. La culpa de no haber sido capaz de proteger a quienes amaba. Quiso responder y no halló fuerza. Quiso preguntar quién hablaba, dónde estaba, por qué su nombre sonaba ahora tan ajeno en esa boca que a la vez le resultaba tan íntima. En su pecho emergió un grito viejo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estoy? La voz habló de nuevo, esta vez como un latido cercano, como si estuviera inclinada sobre su frente. No dijo más que aquellas dos palabras, pero en su eco había historias escondidas, un pasado compartido que hacía llorar sin lágrimas. Vamos, despierta, la oscuridad no respondió. Solo la frase quedó flotando, luminosa y terrible. Olmigt intentó concentrarse en su memoria. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué ahora? Pero la niebla mental era densa, y la voz, esa sola voz, le robó la capacidad de formular ideas claras. Quiso pedir explicaciones, justicia, redención. En su lugar salió de él un suspiro, una confusión tan pura que le pareció infantil. Se esforzó por convencer a su cuerpo de moverse, de incorporarse, de escuchar mejor, de llamar a esa voz por su nombre. Nada funcionó. La sombra lo envolvía y, aún así, en el centro de esa sombra brillaba un hilo de luz que llevaba, en su tono, promesa y amenaza a la vez. Al final, cuando el mundo pareció reducirse a la vibra de esas palabras, el último pensamiento que logró atrapar antes de que la oscuridad le reclamara de nuevo fue simple y desgarrador. Si esa voz lo había reconocido, entonces algo o alguien todavía quería algo de él. Y esa revelación dolía. Y lo recordó, esa voz, ya sabía a quién pertenecía. Quiso acercarse, decirle algo, pero la oscuridad parecía tragarlo de nuevo, solo alcanzó a mencionar dos palabras. ¿Eres tú? La frase quedó suspendida en la nada y Toshinori se volvió a sumir en la oscuridad. El aire en la sala de los dormitorios estaba denso, casi irrespirable. Nadie hablaba, nadie se movía.
El silencio se había convertido en un peso insoportable sobre sus hombros, como si el más leve sonido pudiera quebrar lo poco que quedaba en pie de sus espíritus. Fue entonces cuando Aizawa entró, con el mismo semblante severo de siempre, pero con ojeras más profundas, un rostro marcado por la angustia contenida y una voz más áspera de lo habitual. Escuchen con atención, comenzó, dejando que su mirada recorriera a cada uno de los estudiantes. Hemos localizado la base de la liga. El ataque comenzará en 1 hora. El murmullo fue inmediato, una oleada de respiraciones agitadas, miradas incrédulas y miedo reflejado en cada rostro. Aizawa levantó la mano para acallarlos. No voy a endulzarles las cosas, prosiguió, cortante, con un filo de cansancio que hacía más punzante cada palabra. Los héroes profesionales que quedan están heridos, debilitados o directamente fuera de combate. Esta es la realidad. Si no acabamos con la liga ahora, ellos acabarán con todos los que quedan. Un escalofrío recorrió el lugar. La UA ya no era un refugio, sino el preludio de una guerra. La decisión es suya. La voz de Aizawa se quebró apenas perceptible, aunque su gesto siguió férreo. Nadie los obligará. Son estudiantes, y personalmente no estoy de acuerdo con que estén en el frente. Pero, tragó saliva, desviando apenas la mirada hacia el suelo. Necesitamos toda la ayuda posible. El futuro depende de ello. Por un instante, reinó un silencio absoluto, un eco que parecía eterno. Hasta que una voz estalló con furia entre las paredes. Yo iré. Gritó Bakugo, levantándose de golpe, con los ojos encendidos de rabia y determinación. Me importa una mierda todo. Si hay que pelear, voy a estar en la primera fila para volarles el trasero a esos bastardos. El grito rebotó en los muros como un rugido. Nadie lo había esperado, pero de algún modo era lo único que podía romper el peso de la desesperanza. Bakugo no estaba dudando, no estaba pensando en el miedo, solo en avanzar. Y esa chispa encendió algo en los demás. Primero fueron murmullos, luego frases apenas audibles, y pronto, voces firmes que se unían una a otra. Yo también. Exclamó Kirishima, golpeándose el pecho. No pienso quedarme atrás. No podemos dejar que todo lo que perdimos haya sido en vano, añadió Momo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas pero con el rostro erguido. Si no hay símbolo, entonces lo seremos nosotros. Gritó Kaminari, con una energía inesperada. Las palabras comenzaron a crecer, a enredarse entre sí, a levantar el ánimo de la clase entera. Una fuerza invisible comenzó a recorrerlos, ese fuego que solo la desesperación podía alimentar. Esperanza. Sabían que estaban asustados. Sabían que eran jóvenes, que apenas habían dejado de ser niños, pero en ese instante se miraron entre ellos y entendieron algo. No había nadie más. Si el símbolo había caído, entonces les tocaba a ellos levantarse, aunque las piernas les temblaran y los corazones les dolieran. Plus Ultra, murmuró Todoroki, en voz baja, pero con un brillo acerado en la mirada. Esa simple frase se volvió un eco, una promesa compartida. Plus Ultra. Si debían cargar con un mundo que se derrumbaba, lo harían juntos. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a moverse, a vestirse, a ajustar sus uniformes de héroe. Cada cierre que se subía, cada máscara que se ajustaba, era un juramento silencioso de no dar un paso atrás. La cuenta regresiva había comenzado, y con ella el peso de un destino que no podía esperar. En 60 minutos exactos, la guerra volvería a rugir. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no era la sombra del miedo lo que dominaba sus corazones. Era la determinación. Era la certeza de que su generación no solo heredaría un ideal, lo defendería con su propia sangre. El reloj corría, y con cada segundo que pasaba, la chispa de esperanza se volvía una llama. La nueva generación estaba lista para demostrar de qué estaba hecha la UA. All Might abrió los ojos con mayor claridad esta vez. El dolor seguía allí, aunque no estaba seguro de si era físico o emocional. Todo se sentía pesado, como si hubiese sido aplastado por un camión, y aún así, no tenía heridas visibles, ni un cuerpo tangible al cual aferrarse. El espacio que lo rodeaba era extraño. Oscuro, pero no vacío.
Había una consistencia, como si la penumbra tuviera forma, como si el aire mismo palpitara. Giró lentamente la mirada, tratando de comprender, cuando un murmullo suave, una voz que lo atravesó hasta el alma, lo obligó a voltearse. Su respiración se cortó en seco. Esa voz. Esa voz que había escuchado tantas veces en sus sueños, esa voz que lo había guiado en su juventud, que le enseñó lo que significaba ser un héroe. Esa voz que había llorado en silencio durante años, creyendo perdida para siempre. Igual de distraído que siempre, Toshi, susurró, con una calidez imposible de confundir. Olmid se dio la vuelta de golpe, y lo que vio le hizo temblar las rodillas. Su visión se nubló de lágrimas. Era ella. Nana Shimura. Su mentora. La mujer que lo había levantado, que lo había hecho creer, que había sembrado en él la semilla del símbolo de la paz. Se llevó una mano temblorosa a la boca. Maestra, fue lo único que alcanzó a pronunciar, antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. En un instante, Nana acortó la distancia y lo envolvió en un abrazo. El calor de aquel gesto lo quebró, más real de lo que jamás hubiera imaginado. No podía ser un sueño. No podía ser una ilusión. No estás muerto, Toshi, murmuró ella, acariciando su espalda como lo haría una madre. Aún no es tu momento. Debes seguir salvando al mundo, aunque ya no más peleas para ti. Toshinori la apartó apenas, con incredulidad en el rostro. Eso, es imposible. Su voz se quebraba en cada palabra. ¿Cómo podría verte si no he muerto? Esto no tiene sentido. Fue entonces cuando notó las figuras. A sus espaldas, en un círculo como de consejo, había 6 presencias más. Todas parecían hechas de neblina, humanoides, con contornos difusos. No eran claros, pero su sola existencia imponía respeto. ¿Qué es este lugar?, preguntó, con la voz temblorosa, mirando a Nana. Ella le sonrió con esa serenidad que siempre había transmitido. Es el vestigio. El salón donde se encuentran quienes portaron el One for All antes que tú. Se giró hacia las siluetas y luego volvió a él. Ellos son tus predecesores, Toshinori. Tus hermanos en esta misión. Un escalofrío recorrió al héroe. La magnitud de lo que estaba viendo lo sobrepasaba. El One for All, no solo era un poder heredado, sino un lazo vivo. Un legado. Nana comenzó a explicarle. Desde los orígenes, desde aquel primer portador obligado a cargar con el don de su hermano. Los sacrificios, las luchas, las vidas consumidas en la esperanza de derrotar al mal que jamás dejaba de renacer. Cada palabra era un golpe en el corazón de Toshinori, que escuchaba sin poder intervenir, abrumado. Hasta que Nana lo miró con una seriedad distinta, con un peso que atravesaba el aire. Tienes que ayudarlo. Sus palabras cayeron como una sentencia. Toshinori parpadeó, confundido. ¿Ayudar a quién? Nana dio un paso hacia él, con un brillo húmedo en los ojos. Aizuku. El nombre lo sacudió como un relámpago. Su respiración se volvió errática, y retrocedió un paso, incrédulo. Izuku. Balbuceó. Él me mató. Gritó con rabia, con el alma desgarrándosele en dos. Lo viste, lo vieron todos. Borró la esperanza de la sociedad en un solo golpe. Las sombras alrededor parecieron agitarse, como si el eco de su desesperación las hubiera removido. Pero Nana permaneció serena, firme. Toshi, susurró, acercándose como quien calma a un animal herido. Él la miraba con los ojos abiertos de par en par, como si implorara que ella negara lo evidente, que le dijera que todo había sido una ilusión. Ella alzó las manos y tomó su rostro entre ellas, obligándolo a mirarla. Sus ojos brillaban con un amor que era más maternal que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Él no te mató. Su voz fue firme, irrefutable. Él te salvó. Toshinori se quedó helado. Las lágrimas que habían quedado en sus mejillas se mezclaron con nuevas, nacidas de la confusión más absoluta. ¿Salvarlo? ¿Cómo podía decir eso? Había sentido el golpe, la caída, la oscuridad tragándoselo todo. Había visto la desesperación en los ojos de sus estudiantes, la esperanza derrumbarse. El corazón del héroe latía con violencia. ¿Qué está pasando en realidad?
susurró, roto, mirando a su maestra como si en ella estuviera la única respuesta que podía salvarlo de la locura. Ryoshin caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando sobre el suelo metálico de la sala. El tiempo parecía comprimido, cada segundo estirado por la urgencia que lo apretaba en el pecho. Su respiración era medida, pero contenía un hilo de ansiedad que no podía disipar. Se detuvo frente a un terminal y, por un instante, cerró los ojos como buscando calma. ¿Esto funcionará?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual, casi temerosa de romper el silencio que lo rodeaba. La respuesta llegó casi de inmediato, fría, neutra, pero con una certeza que helaba la sangre. Tiene que hacerlo. Ryoshin frunció el ceño, la duda rasgando su interior. No hay oportunidad, Toshinori nunca caería en algo así. Su mano tembló ligeramente sobre el teclado. Pues va a tener que hacerlo. No se resistirá a su mentora. Siempre hizo todo lo que ella le dijo. La voz no mostraba emoción alguna, solo firmeza. Este plan es una locura. Murmullo más que palabra, pero cargado de desesperación. Es lo único que se me ocurrió. No teníamos más tiempo, aunque debo admitir que fue conveniente todo esto. El cómo ocurrieron las cosas. La pausa tras la última palabra fue inquietante, como si evaluara la reacción de Ryoshin. Podrías haberte apoyado en otras cosas. No siempre tienes que hacer las cosas así. Este plan, no sé si sea lo correcto. El especialista cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de cada palabra, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Solo queda confiar. Confiar en él. Confiar en la sociedad y, sobre todo, en que los héroes harán lo correcto en el momento preciso. La voz era neutral, sin matices, y aún así atravesaba cada fibra de Ryoshin como una orden velada. Hay demasiadas variables que pueden fallar, lo sabes, ¿verdad? Su tono bajó hasta casi un susurro, el miedo filtrándose en cada sílaba. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el zumbido de los sistemas rompía la tensión. Ryoshin sabía que no habría segundas oportunidades. Cada pieza estaba en su lugar, cada movimiento medido. No había marcha atrás. Ni siquiera la suma de todos los héroes del mundo podría detener lo que estaba a punto de ocurrir. Se inclinó hacia el terminal, repasando cada detalle mentalmente, cada escenario posible. La voz habló de nuevo, calmada, neutral. Todo está en marcha. Ahora depende de él. Ryoshin respiró hondo, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que lo que estaba a punto de desencadenarse cambiaría todo, y que no habría vuelta atrás. Solo podía esperar, y eso era lo que más le aterraba. El eco de la conversación permaneció en la sala, como si las palabras flotaran en el aire, pesadas, invisibles, anunciando que algo irreversible ya había comenzado. En el otro lado de la ciudad, los héroes se alistaban en silencio, cada movimiento cargado de determinación y tensión. El aire estaba pesado, impregnado de polvo, cenizas y la memoria reciente de destrucción. Las calles todavía olían a humo, y entre los escombros se escuchaban los ecos de gritos, órdenes y sirenas apagadas. Cada héroe sabía que esta era la oportunidad definitiva. El golpe debía ser certero, no habría segundas oportunidades, no habría margen para errores. Tenemos que hacer que esto funcione, murmuró Endeavor, mientras revisaba su equipo una y otra vez. Si fallamos, no sabemos cuándo volveremos a tener otra oportunidad. La verdad era dolorosa. Sus fuerzas estaban lejos de su máximo potencial. Muchos habían quedado heridos o incapacitados, y la moral todavía estaba marcada por el luto, por la caída del centro de la ciudad, por los civiles muertos y por el vacío dejado por Olmigt. Cada uno cargaba con ese peso, un recordatorio constante de lo frágil que era su mundo. Pero en medio de ese peso, algo más brillaba. Algo que no podía destruirse. La esperanza. Aquellos que resistían, que seguían levantándose incluso con el corazón cargado de dolor, sabían que era lo último que podían permitirse perder. Porque la esperanza no era solo un sentimiento. Era un acto de resistencia, un compromiso silencioso de proteger a los demás aunque todo pareciera estar en su contra. En la sala de mando improvisada, Aizawa dio las últimas instrucciones.
Los estudiantes, algunos todavía temblando, otros con los ojos encendidos de determinación, escuchaban con atención. Este sería su primer enfrentamiento real en condiciones extremas, pero el peso de lo que estaba en juego los hacía fuertes. No podemos permitirnos dudar, dijo Aizawa, con su voz firme, cortando cualquier murmullo. Cada decisión, cada movimiento cuenta. Si fallamos ahora, no habrá mañana para todos. Bakugo, con los puños apretados y el ceño fruncido, no necesitó palabras para mostrar su resolución. Uraraka, aunque con lágrimas en los ojos, respiraba profundo, recordándose a sí misma que debía mantenerse firme. Todoroki se mantenía silencioso, pero su mirada era un faro de concentración helada. El silencio se llenó de un extraño consenso. Podían estar cansados, heridos y con miedo, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder. No esta vez. Porque incluso en la ciudad devastada, entre los escombros y la desesperanza, la chispa de la resistencia todavía ardía. Y mientras la chispa existiera, aún había una oportunidad de salvar lo que quedaba de su mundo. Plus Ultra susurró Endeavor, como un mantra que recorrió la línea de héroes, resonando en cada corazón, recordándoles por qué estaban allí. Y con eso, se lanzaron a la cuenta regresiva, conscientes de que cada segundo contaba, de que cada acción definiría el futuro, de que esta batalla no solo sería por ellos, sino por todos los que aún creían en la esperanza. Los héroes están en movimiento, deben apurar la causa. La voz resonó en la cabeza de Toshinori, clara y autoritaria, llenando cada rincón de su confusión. Aún seguía sin comprender del todo el plan que su mentora le estaba exponiendo, ni la razón de su propia existencia en ese espacio. ¿Cómo podía estar vivo y, al mismo tiempo, verse obligado a ayudar a quien hasta hace apenas minutos lo había matado delante de todos? Cada palabra de Nana caía con urgencia, como un golpe que no podía esquivar. La paciencia había terminado. Su sucesor tenía que comprender, de una vez por todas, que si no actuaba ahora, todo estaría perdido. Escucha, Toshi, la voz, firme y casi imperiosa, llenó su mente. Sé que es mucho para procesar, pero tienes que confiar en nosotros. Debes hacerlo. Ya no queda tiempo. Debes transferir el Ofa. Tú ya no puedes ocuparlo. La chispa se está desvaneciendo y los héroes necesitan apoyo. Tú ya no puedes ayudar, pero él sí. Toshinori negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. La idea de confiar en alguien que lo había derribado, que había destruido la esperanza de todos a su alrededor, le resultaba imposible de digerir. Entonces, ¿por qué me mató? Su voz resonó en el vacío, cargada de incredulidad y rabia contenida. Podría haber conseguido el Ofa de otra manera, pero decidió matarme frente a todos. El símbolo de la paz, murió a manos de un simple estudiante, de una creación del mayor villano de todos los tiempos. ¿Cómo esperan que se levante la esperanza ahora? Por primera vez en su vida, Toshinori gritó a su mentora, aunque solo dentro de su mente. Nunca había levantado la voz contra ella, pero la mezcla de impotencia, dolor y confusión lo sobrepasaba. Escúchame, Toshi, debes confiar en nosotros, respondió Nana, con un tono que era mezcla de firmeza y preocupación. Los vestigios asintieron. No era prudente que interfirieran. Apenas conocían a este sucesor. Dejaron todo en manos de la séptima. Ella sabrá cómo convencerlo. Debes hacerle caso, Olmig. La voz retumbó en el espacio, más cercana, más intensa, haciendo burbujear la ira y la frustración dentro del símbolo de la paz. Toshinori cerró los ojos con fuerza, sintiendo cada palabra como un peso imposible de sostener. Todo en su mundo estaba patas arriba. Su cuerpo seguía allí, pero su esencia estaba atrapada en un limbo de decisiones imposibles y contradicciones desgarradoras. La furia y la duda se entrelazaban, y aún así, bajo todo ese caos, una chispa mínima de responsabilidad comenzaba a aflorar. Sabía, de alguna manera, que no podía quedarse inerte. La séptima necesitaba que lo hiciera. La sociedad necesitaba que lo hiciera. Y, aunque todo en él gritara lo contrario, la voz de su mentora, clara, firme e inamovible, le recordaba que no podía seguir negando lo inevitable. Hazlo, Toshi, por él, por ellos. Por todos.
El silencio volvió a llenar el espacio, pesado, cruel, y Toshinori comprendió que la decisión ya no era opcional. Su corazón latía con fuerza, la rabia mezclada con desesperación, pero también con una determinación que surgía desde lo más profundo. Si quería que la esperanza renaciera, tendría que actuar, aunque todo en su ser se resistiera. La sala de operaciones estaba llena de mapas, pantallas y tabletas. Las proyecciones mostraban la ciudad, los edificios derruidos, y en el subsuelo, el laberíntico complejo donde se ocultaban Garaki y los villanos sobrevivientes. El aire estaba cargado de nervios y concentración. Cada héroe presente entendía que esta misión no admitía errores. Aizawa se encontraba al frente, señalando el plano del hospital en el centro de la ciudad. Sus ojos, normalmente imperturbables, mostraban la intensidad de la situación. Nuestro objetivo principal es evacuar a todos los civiles del hospital y asegurar que nadie quede atrás. Los villanos están en el subsuelo, donde han adaptado laboratorios y áreas de experimentación. Cualquier paso en falso podría poner en riesgo vidas, dijo, su voz firme cortando cualquier murmullo. Bakugo cruzó los brazos, claramente impaciente, pero atento, así como todos los de su clase. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Endeavor, la impaciencia y la determinación mezcladas en su tono. No mucho, respondió Aizawa. La información de inteligencia indica que Garaki ya sospecha que estamos cerca. Una vez que empecemos a movernos, debemos ser rápidos y decisivos. En la pantalla, 13 señalaba las rutas de evacuación. Podemos dividirnos en 3 grupos. Uno para evacuar a los civiles del hospital y garantizar que nadie quede atrapado, otro para asegurar los accesos al subsuelo y evitar que los villanos escapen, y el último para entrar directamente al laboratorio y neutralizar a Garaki. Sugiero que el grupo de evacuación sean los estudiantes de primero en conjunto con los héroes. Los estudiantes apretaron los dientes, pero era algo obvio que no iban a estar en la acción. Ellos solo iban como refuerzos. 13 asintió, organizando mentalmente los horarios de cada grupo. Los transportes de emergencia estarán listos para evacuar a los civiles. Coordinaremos con los demás héroes para que cada corredor sea cubierto. No podemos permitir que se filtren ni un solo civil. ¿Y los villanos?, intervino Besgeanist, con la mirada fija en el mapa. Necesitamos identificar los puntos críticos y establecer bloqueos. Gigantomachia puede ser un problema, y si Garaki usa los laboratorios como trampa, cualquier descuido será fatal. Por eso llevaremos equipo pesado, dijo Endeavor, con voz grave. Los especialistas y los héroes del top 10 estarán en primera línea para contener cualquier resistencia física. Los demás cubrirán la evacuación y asegurarán los perímetros. Hirou y Kaminari intercambiaron miradas. Su responsabilidad sería neutralizar las comunicaciones de los villanos junto con los héroes y cortar cualquier señal que pudiera darles ventaja. Las escotillas del subsuelo están reforzadas, continuó Aizawa. Tendremos que usar múltiples puntos de entrada simultáneamente. No habrá margen de error. La coordinación debe ser perfecta. Mignig frunció el ceño, preocupada por la seguridad de los estudiantes que se unirían. ¿Y los alumnos?, preguntó, la voz cargada de ansiedad. Algunos quieren ayudar, pero no todos tienen la experiencia necesaria. No se obligará a nadie, intervino Aizawa, con firmeza. Los que decidan participar estarán bajo estricta supervisión. Pero su ayuda puede marcar la diferencia en la evacuación. Debemos aprovechar cada recurso disponible. Las distintas clases del agua que se habían unido comenzaron a asentir, algunos nerviosos, otros con determinación en sus ojos. Era la oportunidad de demostrar que podían ser el nuevo símbolo de esperanza. Muy bien, dijo Aizawa, tomando un respiro profundo. Cada equipo tiene su objetivo: evacuar, contener y neutralizar. Cada movimiento cuenta. La prioridad es proteger a los civiles, después a los héroes, y finalmente asegurar que Garaki y su equipo no puedan seguir haciendo daño. Un silencio pesado se apoderó de la sala mientras todos absorbían la magnitud de la misión. Cada héroe comprendía que no habría margen para fallas, que cualquier error podía costar vidas. La tensión era palpable, un hilo que unía a todos en la misma respiración contenida.
Finalmente, Endeavor levantó la mano, su voz retumbando sobre el mapa y los planes desplegados. ¿Están todos en posición? Un coro de afirmaciones recorrió la sala, desde los héroes más experimentados hasta los estudiantes más jóvenes, cada uno con la determinación marcada en el rostro. Cuenta regresiva para el ataque, murmuró Aizawa, mientras la tensión se convertía en adrenalina pura, y el reloj parecía marcar no solo el tiempo, sino también la esperanza de toda la ciudad. El murmullo de la sala era casi inexistente. Solo se escuchaba el zumbido lejano de máquinas apagadas y el latido acelerado de Ryoshin. Miraba la pantalla delante de él, donde se proyectaban los movimientos de los héroes, cada grupo listo, cada posición confirmada. Tragó saliva, y sin despegar los ojos de los monitores, habló. Los héroes están listos, en cualquier momento entrarán. Su voz sonaba más tensa de lo que quería admitir. La figura frente a él, envuelta en la penumbra, apenas reaccionó. Solo asintió lentamente, como si ya hubiera previsto cada detalle desde el inicio. Entre sus manos sostenía algo. Un objeto pequeño, cuidadosamente guardado, al que pasaba los dedos con suavidad. Ryoshin lo notó, y la confusión se reflejó en su rostro. No sabía qué era, pero lo que sí sabía es que esa persona lo estimaba demasiado.